Entonces, Baruch Hashem, estamos presentando a Hannah Yael, que nos va a dar una linda clase. Estamos muy Gracias. contentas que ella nos está hablando. Sí, ella participó del primer grupo de CORE de Estados Unidos, recibiendo el título de MMC, mentora, mashpia y consejera, y es parte del grupo fundador de CORE Latino, encabezado por la Rabanit Shoshana Rubinstein. Desde de trabajar más de 20 años como Madrijat Kalá en la Ciudad de México, Hannah Yael recibió su maestra en psicología por la Universidad Tecnológica de México, especializándose a seguir en las líneas EFT, IFS y EMDR, de terapia individual y de pareja. Hannah Yale atiende en consulta privada en la Ciudad de México y virtualmente en varios países del mundo, siendo también parte del staff de Kosher Therapy, una plataforma virtual de terapia para pacientes hispanohablantes. Hannah Yale ha impartido cursos a nivel internacional sobre temas como el matrimonio, personalidades y sexualidad, entre otros. Nacida en Sao Paulo, Brasil, e hija de sobrevivientes del Holocausto, Hannah Yale es apasionada por ayudar a individuos y parejas con trauma complejo, problemas de Shalom Bait y en el área de la intimidad. Muchas gracias, Hannah. Te Gracias. escuchamos. Comparte tu conocimiento con nosotras. Sí, Bezrat Hashem. Si pueden todas silenciar sus micrófonos, les agradezco. Y poner sus cámaras, gracias. Bueno, para mí es un placer, un honor estar aquí para platicarles de un tema que es muy cercano de mi corazón, un tema con el cual lidio todos los días en consulta privada y que es el tema del trauma. Voy a poner mi PowerPoint. A ver, share. Mm, Ok, ¿sí lo ven? Sí, se ve muy bien. Ok, gracias. Ok, entonces, eh, hoy en día la palabra trauma se usa de manera muy coloquial. Por ejemplo, si la muchacha no llega el lunes, es muy común que la persona diga, uy, me quedé traumada, no vino Lupita. Eso no es de lo que voy a hablar y eso no es trauma. O, por ejemplo, si uno ve a una amiga que no vio hace mucho tiempo y la amiga o engordó mucho, enflacó mucho o envejeció mucho, eh, puede decir, "Ay, me siento traumada de cómo se ve tal persona". Otra vez, eso no es trauma. Entonces, realmente lo que quisiera empezar es con la definición de lo que sí es trauma. Entonces, el trauma es una respuesta emocional a un evento impactante. Por ejemplo, un accidente grave, una violación, un asalto, desastre natural. O sea, no es la situación en sí que es un trauma, pero es la respuesta que ocasiona la persona que lo vive. Y también es una respuesta otra vez emocional a cualquier evento que la persona percibe como físicamente o emocionalmente amenazante o abrumador. Quiere decir que tiene mucho que ver la percepción de la persona y eso explica por qué, de acuerdo a los estudios, solo un 20% de personas que viven situaciones traumáticas desarrollan síntomas de lo que se llama trastorno de estrés postraumático, PTSD. Eh, Baruch Hashem, como seres humanos tenemos mucha resiliencia y no todas las personas que viven situaciones traumáticas como lo que está pasando hoy en día en Israel eh, quedan traumatizadas. El trauma es una situación en que uno siente que es, como se diría en inglés, too much, too fast, too soon, es demasiado intenso lo que pasa, surge de manera muy rápida e inesperada, pero no necesariamente la situación genera lo que se llama un trauma. Por ejemplo, hace algunos meses yo tuve una experiencia que sí fue traumática, en la cual era Erev Shavuot y mi esposo se cayó en la calle, tropezó contra algo y de pronto
4 horas antes de Shavuot estoy en una ambulancia de Atzalá con mi esposo rumbo al hospital porque no podía moverse. Este, Baruch Hashem, llegamos de regreso antes de Shavuot y hoy en día yo vivo en México en una calle en la cual estoy cerca de la Cruz Roja, que es un hospital, digamos, las ambulancias ponen su señal de alarma en mi calle. Si ese incidente me hubiera causado un trauma, cada vez que yo estuviera escuchando el sonido de una ambulancia me provocaría reacciones muy fuertes, fisiológicas, emocionales. Bueno, a pesar que sí fue una situación difícil, traumática, no me quedé traumatizada. Entonces, quería hacer esa diferencia entre lo que es situación traumática y trauma. Eh, una persona que vive un trauma, se queda traumatizada, el trauma provoca consecuencias a corto y largo plazo que interfieren con la capacidad de la persona de funcionar normalmente. O sea, hay consecuencias en su vida del día a día, cómo funciona desde el punto de vista de sus relaciones interpersonales, cómo funciona en el área laboral, y la persona desarrolla creencias negativas sobre sí misma. Y voy a decir al femenino, porque aquí estamos en una plataforma femenina, entonces, y sobre el mundo. Y esas creencias negativas tienen que ver con lo que es seguridad. El mundo se vuelve un mundo muy inseguro. Su sentido de autocontrol o competencia y su sentido de valor y autoestima queda muy, muy abalado. El tipo de creencias negativas que la persona puede desarrollar y con eso, pues, como terapeuta, es un tema que lidio constantemente con mis pacientes, es que no soy importante, soy invisible, estoy dañada. Eso mucho en lo que es trauma complejo, que veremos un poco más adelante la definición. O sea, trauma que resulta de interacciones difíciles en la infancia y continuas. No merezco. Muchos de los pacientes sienten que no son dignos de amor, no merecen ser amadas. No pertenezco, siempre se sienten como que ajenos a las situaciones. Mis necesidades no cuentan porque no contaron durante mucho tiempo. No puedo, una sensación de incapacidad. Estoy atrapada, no hay salida. Soy culpable. Muchas veces es una cosa muy impresionante que las víctimas de trauma muchas veces se sienten, a pesar de ser víctimas de Ay, me olvidé de hablar con él. si pueden silenciar sus micrófonos, por favor, se sienten víctimas, son víctimas de una acción agresiva, muchas veces sienten que lo provocaron, que son culpables, que hicieron algo mal para merecerlo. Soy, no soy querible. ¿Quieres esta pastilla? Mundo. Esa es buena, ¿eh? ¿Alguien puede decir ¿Pica? No. sienten que el mundo es un lugar? No quiero. Nada más tenía una, mi amor. Yo también quería. Por favor, silencien Amor. los micrófonos. Hay alguien con el micrófono abierto. ¿Alguien del staff me puede ayudar con eso, por favor? Ok, sienten que el mundo es un lugar peligroso. Hay un sentido de mucha inseguridad, que no pueden contar con nadie, porque en verdad, en el momento del trauma, de la situación traumática, no pudieron contar con nadie. Y cuando es algo muy repetitivo, se desarrolla ese tipo de creencia. Me van a traicionar, me van a abandonar. El trauma afecta principalmente la confianza de la persona en sí misma y en los demás, la visión que tiene de su valor personal y la visión que tiene de qué tanto puede contar con el mundo y las personas que la rodean. Entonces, hay 4 tipos principales de trauma. Está el trauma agudo, el trauma crónico, el trauma complejo y el trauma vicario. El trauma agudo resulta de un solo incidente, por ejemplo, un accidente, un asalto, una violación. No quiere decir que el incidente fue impactante, un incidente muy fuerte, pero que solo ocurrió una vez. Y una persona realmente puede desarrollar síntomas de estrés postraumático después de un solo incidente muy impactante.
el trauma crónico resulta de la exposición repetida y prolongada a eventos muy estresantes como guerra, violencia doméstica, abuso infantil, bullying. Este, hoy en día, por ejemplo, un ejemplo muy claro de eso es lo que pasa en Eretz Israel, en lo que pasa con ciudadanos que constantemente están expuestos a situaciones de mucha inseguridad, de mucha violencia, de peligro de vida y muerte constante. Trauma complejo es muy parecido con No es cierto, no es cierto. de que, de que resulta de la exposición a varios eventos traumáticos, o sea, es una exposición repetida, pero tiene una característica invasiva e interpersonal. Por ejemplo, el abuso infantil eh, es un trauma crónico cuando se da, por ejemplo, en el seno familiar, a través de un pariente cercano y tiene un carácter invasivo, interpersonal. Es un ejemplo muy claro de trauma complejo. Cualquier tipo de abuso infantil o de abandono infantil está dentro de la categoría de lo que sería el trauma complejo. Y el trauma secundario vicario es causado cuando uno ve o escucha acerca de una situación traumática vivida por otra persona. Entonces, las personas que son muy susceptibles a este tipo de trauma son las personas que atienden situaciones de emergencia, como la gente de Azalá, como la gente de Zaca, los psicólogos, que escuchamos constantemente historias, principalmente si trabajamos con traumas, historias de terror, y la gente que atiende los doctores que atienden en emergencias en los hospitales son susceptibles a lo que es el trauma vicario, o sea, el trauma causado no por vivir una situación, pero por estar expuesto continuamente a relatos de situaciones traumáticas. Por eso, por ejemplo, me acuerdo que cuando hubo lo de Simchat Torah hace 2 años, del ataque de Hamas a, a Israel, eh, empezaron a salir muchísimos videos muy gráficos sobre el asunto y también mucha recomendación de que la gente no lo viera, porque una vez que uno ve, no puede desver, una vez que uno escucha, no puede desescuchar y son imágenes extremadamente impactantes que pueden afectar de manera profunda el sistema nervioso de la persona como si lo estuviera viviendo. Entonces, ¿qué es el TEPT o trastorno por estrés postraumático? En inglés, PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Eh, es un trastorno causado por situaciones traumáticas o agudas o crónicas o complejas o vicarias y síntomas, no necesariamente una persona que pasa una situación traumática, sus síntomas no se desarrollan necesariamente right away, inmediatamente. Son síntomas que pueden iniciar después de los primeros 3 meses de haber vivido una situación traumática y a veces aparecen hasta años después. Por ejemplo, tengo lo que me viene a la mente el caso de una paciente que vivió abuso sexual infantil por parte de su padre y la mente tiene, o sea, estamos hechos realmente para sobrevivir y lo que hace la mente muchas veces bloquea la memoria. Entonces ella no tenía hasta que se casó la memoria de abuso. ¿Me puedes decir, por favor? Es eh, que entró al cuarto de Yehud con su esposo y que su esposo la tocó. Ella tuvo una reacción traumática, se congeló y a partir de ahí empezó a tener síntomas de estrés postraumático constantes. Entonces, no necesariamente la persona traumatizada
presenta síntomas inmediatamente. Es muy común que lo presentan cuando hay un detonador importante en su vida. Y los síntomas tienen que durar más de un mes para que se considere que la persona tiene un trastorno de estrés postraumático y afectan la funcionalidad social y laboral de la persona. O sea, eh, afectan su capacidad eh, obviamente, por ejemplo, si una niña está viviendo un abuso sexual en su infancia y después de pasar una noche tras noche situaciones de trauma, eh, tiene que concentrarse en la quitar, es bastante imposible para que esa niña se pueda concentrar. O sea, sí hay una afectación a nivel académico, a nivel interpersonal, a nivel laboral. Y de los síntomas que se registran son, por ejemplo, recuerdos intrusivos. De pronto vienen imágenes que la persona no trae a la memoria, pero que le vienen de manera muy intrusiva. Recuerdos indeseados del evento traumático que regresan una y otra vez y otra vez y otra vez, se llaman flashbacks. Recuerdos recurrentes en que la persona revive el evento traumático como si estuviese sucediendo ahora. O sea, hay una confusión del pasado y del presente. Inclusive en terapia es una cosa que uno tiene que tener mucho cuidado cuando trabaja con trauma, de no retraumatizar a la persona, pero de sí trabajar con mucha delicadeza y solo porque va a tener que entrar la persona al trauma que vivió, pero tiene que entrar de manera eh, eh, muy acompañada. O sea, no puede exceder lo que es su ventana de tolerancia, que vamos a ver más tarde qué significa. La persona puede tener pesadillas constantes eh, y obviamente eso va a causar insomnio porque se va que va a tener pesadillas reviviendo el evento traumático y sufrimiento emocional grave o reacciones físicas a algo que recuerda el evento traumático. La memoria se registra mucho desde sensoriales, se registra a través de los cinco sentidos, de lo que uno ve, de lo que uno escucha, de lo que uno saborea, huele, del tacto. Y muchas veces, digamos que una persona que fue violada o que fue asaltada, eh, quizá el asaltante tenía usaba un perfume X, un perfume que la persona olió en el momento de la situación traumática. Mucho tiempo después, la persona está paseando por un almacén y no sé si es en todos los países del mundo, pero aquí en México los grandes almacenes entras a través de la sección de perfumes y de pronto ella huele exactamente el perfume de la persona que la agredió. En ese momento la persona, sin saber por qué, porque no lo tiene a nivel consciente, puede tener un ataque de pánico. O sea, se puede congelar completamente y no saber, sentir que su corazón está palpitando, pensar que se va a morir por sus reacciones fisiológicas, simplemente porque olió algo que le recuerda una situación traumática que vivió. Otro mecanismo que muchas veces desarrolla es el de la evasión, tratar de evitar pensar o hablar de un evento traumático, pero lo que pasa es que cuanto más uno trata de evitar, es como voy a tratar de evitar de ver el elefante rosa que está en mi sala. Cuanto más trato de evitar verlo o pensar en él, más estoy pensando en él y evita lugares, actividades o personas que recuerdan el evento traumático. Entonces, imagínense que para alguien que fue traumatizada por un pariente, su vida se puede volver un verdadero Gehenna. Por ejemplo, digamos que fue un primo, un tío, un abuelito, alguien y tienen sus encuentros de Shabbat cada semana en casa de la abuelita. Y la casa está repleta de fotos del agresor. Y la persona tiene que volver a ver, a estar presente no solo con las fotos, también con el agresor, si es que la familia no sabe o la familia no reconoce
no, no reconoce el trauma que vivió esa persona, porque el peor trauma realmente es el trauma de que cuando uno se abre, finalmente, muchas veces después de muchos años de sentir vergüenza, de sentir miedo, y finalmente toma la resolución de abrir el tema del trauma que vivió, la persona dice, su mamá, digamos, tengo muchos casos, infelizmente, pacientes que su mamá, cuando ella finalmente se abre y dice, eso pasó en mi vida, sufrí abuso sexual por mi tío, que es el hermano de la mamá, que la mamá le dice, o no te creo, o que la mamá le dice, fue una exploración de adolescentes, olvídalo, mueve adelante, como si fuera cualquier cosa, un piquete de mosquito. Eso realmente retraumatiza a la persona a nivel profundo porque la persona con quien quisiera más contar no está ahí para ella en un momento en que es lo que más necesita. Cambios negativos en el pensamiento y en los estados de ánimo. Entonces, la persona, como dijimos antes, desarrolla pensamientos negativos sobre sí misma, sobre los demás, sobre el mundo en general. Eh, Tiene sentimientos constantes de temor, culpa, ira, vergüenza. Son personas muy reactivas que pueden de un momento al otro empezar a llorar descontroladamente o estallar es muy común en los veteranos de guerra, que infelizmente tenemos mucho hoy en día en Israel, que tengan ataques de ira incontrolables, que no saben ni por qué, pero tienen todo ese estrés guardado adentro que sale. Problemas de memoria, tienen dificultad cuando uno está, por ejemplo, en terapia, de recordar aspectos importantes del evento traumático en general. Los recuerdos vienen, la memoria, cuando la persona vive una situación muy traumática, se registra de manera fragmentada. O sea, la persona no tiene una narrativa coherente de lo que pasó, pero tiene como que imágenes, sonidos, memorias muy fragmentadas de su vivencia. Entonces es muy difícil recordar lo que pasó de manera en sentido. Muchas veces pierde interés en las actividades que antes disfrutaba, y un mecanismo que aparece mucho en las personas que tienen un trauma es de sentirse emocionalmente insensible. O sea, por no querer sentir el dolor de lo que vivieron, eh, cierran sus emociones, y al cerrar sus emociones, eh, por un lado no sienten el dolor, pero tampoco sienten la alegría, no sienten nada. Entonces viven en un estado de que no siento nada. Mi hijo se está casando y estoy en un plano así, X. Eh, eh, alguna cosa que es motivo de simja, ya no genera esa simja que es natural en una persona que no vivió trauma. Y puede tener también cambios de reacciones físicas y emocionales, como sobresaltarse, asustarse fácilmente con cualquier cosa, cualquier ruido, estar en un estado de alerta constante. Su amigdala, que es el centro en el sistema nervioso, en el cerebro, es el centro de detección del peligro, está constantemente en estado de alerta. Es como si tuvieras una alarma constantemente puesta, y así se vive. Conductas autodestructivas como cutting, la persona se corta para aliviar el dolor. Es algo muy, ah, o sea, la persona, para no sentir el dolor de no sentir, se corta. Uso de sustancias, como la persona bebe demasiado, o la persona se vuelve adicta a algún tipo de droga, o tiene conductas de riesgo de, por ejemplo, manejar de manera muy riesgosa, o cualquier otra conducta de riesgo. Muy común el insomnio,
o sea, la dificultad tanto para dormir como para permanecer dormida, dificultad para concentrarse, como les expliqué anteriormente, irritabilidad, arrebatos de ira, conducta agresiva y reacciones físicas como sudoración, respiración agitada, ritmo cardíaco elevado, temblores. O sea, la persona está constantemente en un estado de alerta. Entonces, imagínense cómo es vivir eso día tras día tras día. Otro fenómeno que se ve mucho en personas que vivieron una situación traumática es el fenómeno de la disociación. La disociación es un fenómeno impresionante que la verdad es un mecanismo de defensa que permite que la persona siga viva durante la situación traumática. Por ejemplo, una niña que está siendo violada de manera repetida por un pariente, es muy común que esas personas, cuando vienen a terapia, dicen, eh, mi cuerpo estaba ahí, pero yo estaba arriba viendo lo que estaba pasando. Es como si hubiera una separación del cuerpo y de la neshome, como si yo no estoy ahí, o sea, sí, mi cuerpo sí, pero yo no. Y ese mecanismo se despierta muy fácilmente cuando hay algún tipo de detonador que la persona se siente en peligro. Como ya vimos, las personas traumatizadas se sienten en peligro muy constantemente. Entonces hay una desconexión mental que protege a la persona de la intensidad abrumadora del evento traumático. O sea, esa separación hace con que puedo estar ahí sin estar totalmente afectada. Desconecta a la persona de la realidad, de los pensamientos, de los sentimientos, de los recuerdos. La mente se fragmenta, es lo que les decía antes, de que la memoria se registra de manera muy fragmentada para que la persona pueda soportar o sobrevivir a una experiencia traumática que es demasiado intensa. Y la persona puede sentirse desconectada de sí misma o del mundo, tener lagunas de memoria, muchas cosas no se recuerda, a veces son años de vida que no se recuerda, y experimentar que el evento traumático está ocurriendo de nuevo. O sea, cuando tiene esos pensamientos, esos recuerdos intrusivos, parece ser que lo está viviendo ahora. Entonces, lo que pasa con el trauma es que ese modelo de la ventana de tolerancia fue desarrollado por un psiquiatra americano que se llama Dan Siegel. Y nosotros terapeutas que trabajamos con situaciones de trauma, tenemos que tener mucho cuidado de trabajar dentro de lo que es la ventana de tolerancia del paciente. Y cuando una persona sufrió una situación traumática, sale totalmente de su ventana de tolerancia. Una persona está dentro de su ventana de tolerancia cuando eh, es capaz de mantener la calma, está alerta, pero no alerta en el sentido de escaneando está alerta, o sea, está presente. Tiene el pensamiento claro, es capaz de curiosidad, de flexibilidad. Pero una persona sale de su ventana de tolerancia y puede ir, cuando sale, puede ir tanto para arriba como para abajo. O sea, se puede hipoactivar o hiperactivar. Cuando la persona está hiperactivada, siente ansiedad, puede tener ataques de pánico, conductas muy impulsivas o de riesgo, puede ser agresiva, tener pensamientos obsesivos, está en estado de hipervigilancia. O sea, su sistema nervioso simpático está totalmente activado. Cuando está o puede entrar en hipoactivación, son mecanismos de defensa. eh, y en terapia uno tiene que tratar de regresar a la persona a su ventana de tolerancia. Hipoactivadas, la persona se inmoviliza tanto físicamente como, o sea, se congela, se disocia. Eso es muy común en situaciones de terapia en que personas que tienen Sí. un trastorno disociativo van a tender a disociarse en terapia también. Si uno está trabajando la situación traumática, es posible que la persona como un sistema de defensa salga o sea, mentalmente ya no está ahí. Se ve claramente aún
Yo trabajo mucho en terapia por Zoom. Y aunque trabajé con un paciente que está en Estados Unidos o en Europa, no sé dónde, la persona de pronto no está ahí. Se ve claramente que la persona, y hay técnicas, se tiene uno que tratar de regresar a la persona al aquí y el ahora. La persona está en automático, o sea, está actuando sin pensar, se está desconectada, siente mucha vergüenza y su energía es muy baja. Entonces son dos maneras en que la persona, cuando sale de su ventana de tolerancia, ¿qué es lo que pasa? Cuando, eh, cuando una persona vive una situación traumática. Por ejemplo, me contaron hace poco tiempo eh, había varias parejas que estaban en Acapulco de vacaciones y de pronto una de las señoras que estaba ahí ve desde su ventana un niño flotando en la alberca. Y dice, hay un niño flotando en la alberca, grita, dice el nombre del niño. En ese momento su papá, el papá del niño que estaba cerca de la alberca, se paralizó. En vez de saltar a la alberca para sacar a su hijo, o sea, entró en un estado de hipoactivación, se inmovilizó, se congeló y no pudo hacer nada. Y el esposo de la señora que gritó fue el que brincó a la alberca y salvó al niño. Entonces, son reacciones muy normales que pasa cuando el sistema nervioso está hiper o hipoactivado. Entonces, el trauma puede ser trauma en la infancia temprana por abandono o abuso físico emocional. Se habla muchísimo del abuso físico, del abuso emocional, se habla un poco menos del abandono y el abandono tiene consecuencias trágicas, la verdad. Incluso he tenido pacientes que son sobrevivientes de violencia familiar y digamos, el papá pegaba a la mamá, pegaba a los hijos y la mamá no hacía nada, o sea, no hacía nada, obviamente tenía miedo de que le peguen también, pero ni en privado llegaba con sus hijos para consolarlos, para calmarlos. Y es muy interesante que esa paciente tenía mucho más rencor hacia su mamá, que no la protegió, que hacia su papá, que fue muy agresivo con ella. Trauma de apego que resulta del tipo de vínculo que el infante genera con sus cuidadores principales en la infancia, principalmente en los primeros 18 meses, que es cuando se genera el vínculo de apego, abuso sexual, exposición a material pornográfico, eh, diagnóstico médico que la persona puede sufrir en algún momento, tanto sobre sí misma como en relación a algún hijo que le dan un diagnóstico de autismo o de cualquier otra, o alguna deficiencia renal, cualquier otro tipo de diagnóstico serio, bullying, violencia doméstica, abuso en el sistema escolar, que puede ser, eh, por ejemplo, cuando un niño que tiene déficit de atención y no se puede, se esfuerza, pero no puede estar mucho ahí en las clases y tiene resultados académicos bajos y lo ridicularizan, le dicen que es un flojo cuando realmente está esforzándose mucho. Este, culpabilidad, vergüenza religiosa y el trauma, vergüenza religiosa principalmente en temas de cuando el tzniut se absorbió de manera negativa y la mujer tiene que hacer su transición a una vida de casada, en que los valores de tzniut se vuelven muy diferentes. De pronto tiene que estar, en vez de estar totalmente tapada, tiene que estar totalmente desnuda frente a su esposo, junto con su esposo. Es muy difícil para muchas mujeres hacer esa transición. Y el trauma intergeneracional que resulta de una vivencia traumática de la mamá, del papá, que se va
transmitiendo en ciertas reacciones que la persona tiene hacia eventos comunes de la vida del día a día y que se van transmitiendo de generación en generación en generación hasta que alguien decide parar la transmisión, hacer terapia y trabajarse bueno, y ir adelante. Trauma de apego o trauma relacional complejo resulta, y estamos hablando obviamente de la falta de es constante. No estamos hablando de que en algunos momentos no estamos sintonizados, pero la falta de sintonía emocional por parte de los padres, o sea, no hay una sintonía hacia el mundo interno del niño, no hay una sintonía hacia sus necesidades, digamos que un niño una niña está llorando porque tiene hambre y la mamá le cambia el pañal. O una niña está llorando porque tiene frío y la mamá le da de comer. O sea, no hay una sintonía con las necesidades del niño. Falta de afecto y de contacto físico. El contacto físico en la infancia es algo súper, súper importante. Y mamás que no tuvieron ese contacto físico en su infancia, quizá les va a resultar difícil ser muy apapachadoras, abrazar a sus hijos. Eh, tengo pacientes que dicen, mi papá nunca me abrazó, mi mamá contadas veces. Y el contacto físico de cuerpo a cuerpo genera seguridad. Falta de reconocimiento, validación, cuando, por ejemplo, eh, eh, un niño que tiene dificultades académicas se esfuerza mucho, llega a la casa feliz con una boleta de ochos y su papá le dice, ¿y por qué no un 10? ¿Por qué no como tu hermana que se saca puros 10? Falta de amor, falta de seguridad, estabilidad o estructura que resulta de un ambiente muy caótico en la casa donde vive la persona. Por ejemplo, cuando hay muchas peleas, cuando hay violencia, cuando hay drogadicción. Por ejemplo, tuve una paciente que me dijo que a los 4 años ella se recuerda estar sentada en su cama, había mucha violencia en la casa, muchas peleas, y ella no podía dormir porque había gritos y estaba sentada en su cama a los 4 años, lista para brincar, a defender a su mamá si escuchara cualquier cosa que fuera, que ella sintiera que fuera peligrosa. Falta de consuelo, que es el poder impresionante que tenemos de reparar cuando un niño pasa por alguna situación difícil en el GAN, en la escuela. Muchas veces es una pregunta que siempre les hago a mis pacientes. ¿Quién estaba ahí para ti cuando tenías algún problema en la escuela, con tus amiguitos, y muchas veces dicen nadie, yo lo tenía que resolver. El trauma intergeneracional y la parentificación, que es una situación en que en situaciones en que hay problemas de Shalom Bait y no hay una cercanía entre los padres, es posible que un padre o una madre tome a un hijo del sexo opuesto como su confidente y o sea, ese hijo toma casi el lugar de la pareja, no del punto de vista sexual, pero del punto de vista emocional. Y digamos que la madre o el padre cuentan cosas muy de adulto sobre su relación de pareja, sobre temas de adultos que no le deberían tocar a un niño de la edad que tiene y ponen al niño en una situación muy difícil porque por un lado se le da muchísima atención y se siente muy importante porque es el hijo o la hija elegidos y por otro lado está cargando con una carga que ningún niño debería de cargar. Entonces una situación muy compleja que trauma sexual, ya hablé bastante de eso, abuso sexual, que no es necesariamente una relación sexual, pero puede ser exposición no consensual eh, a imágenes, puede ser eh, violencia, puede ser
cualquier tipo de contacto físico, sexual, indeseado, sin consentimiento, exposición temprana a la pornografía y parece ser que los sitios pornográficos tienen mucho interés en causar adicción en los niños. Entonces, ¿qué pasa? Desarrolla un sistema en que un niño que tiene acceso a una computadora que no tiene filtro, por ejemplo, es un niño pequeño de 6, 7, 8 años que escribe con faltas ortográficas. Cuando escribe, por ejemplo, quiere ir a un sitio de Disney y escribe un URL con algún error de ortografía, eso lo manda directamente a un sitio pornográfico. Y entonces, bueno, muy importante tener filtro en sus computadoras cuando hay niños pequeños alrededor. Y es una manera de atrapar al niño y de desarrollar para que desarrolle una adicción. Hay niños pequeños que tienen adicción a la pornografía, infelizmente. ¿Puedes repetir lo que dijiste ahorita? No lo entendí bien. Esto de Que, la exposición de cuando escriben con faltas de ortografía, no lo entendí. o sea, cuando uno pone en la computadora el nombre del sitio al cual quiere llegar, los sitios pornográficos están programados para cuando hay ciertas faltas de ortografía, en vez de que llegue el niño a nada o al sitio que quería llegar, va a ser dirigido, eh, va a ser dirigido automáticamente a un sitio pornográfico. Gracias. Es exámenes pélvicos a edad temprana, o sea, por infecciones urinarias o vaginales que pueden ser hechos de manera no, no respetuosa, de manera que la persona, un adolescente, se sienta invadida, se sienta violada de cierta manera. Información errónea sobre el tzniut y la intimidad, del cual ya hablé, y el tema de vergüenza corporal que muchas mujeres tienen, principalmente mujeres que crecieron. Por ejemplo, tengo una paciente que creció en una familia muy deportista, muy con un hincapié muy fuerte sobre temas de apariencia, de cómo me veo, todos muy expertos, y esa niña es la única que es más llenita y creció con una vergüenza de su cuerpo muy, muy fuerte. Trauma médico que puede resultar de un parto traumático. Infelizmente aquí en México es muy común el parto por cesárea, o sea, muchísimas mujeres optan por cesáreas y obviamente una cesárea es un parto mucho más traumático que un parto natural. Separación de la madre al nacer, digamos que el niño nace prematuro y tiene que estar separado de su madre al nacer. Eso se puede registrar en el sistema nervioso del niño si no hay, otra vez, si no hay reparación. La reparación es lo que como padres, como personas, está a nuestro alcance y es lo que realmente sana a la persona. Un niño puede haber estado en incubadora por un cierto tiempo, pero si al regresar a la casa regresa a una mamá muy presente, a una mamá que lo apapacha, que le da mucho contacto físico, que lo amamanta, toda esa experiencia de soledad que vivió en la incubadora puede repararse, pero sí es una experiencia traumática. Alguna cirugía, principalmente yo ahora tengo una paciente que vivió muchas situaciones médicas desde la infancia en que, y eso es una paciente que no sé qué edad tiene o sea, vivió esas situaciones hace 40 años, 45 años, en que el sistema médico no era tan, eh, no se le decía tanto a lo que vamos a hacer, ahora voy a hacer eso, te voy a dar una inyección, te voy a hacer eso, estás bien, no sé qué, pero era muy, bueno, se hacía lo que se tenía que hacer sin mucha información. Y aparte, o sea, en el sistema hospitalar, el niño cuando va a sala de cirugía, eh, está solo. O sea, creo que hasta hoy en día, no estoy segura, pero que hasta hoy en día el padre, la madre no entran a la sala de cirugía para acompañar al niño. Entonces, la sensación de soledad, de miedo,
de miedo existencial, de que me puedo morir aquí solo, es una cosa que puede realmente traumatizar a una persona. Y la soledad es la constante en cualquier situación traumática de la que la persona se sintió absolutamente sola. No había nadie ahí que podía estar para mí, atender a mis necesidades, escuchar, aún después del trauma, escuchar que sí pasó eso y creerme. Entonces, hay una escala que se llama ACE. ACE es un acrónimo en inglés para Adverse Childhood Experiences, que quiere decir experiencias adversas en la niñez, que se enfoca en 10 áreas principales de trauma y que indican la posibilidad de que una persona desarrolle síntomas de estrés postraumático. Abuso físico, o sea, cuando hay violencia, violencia hacia el niño. Abuso emocional, por ejemplo, mucha crítica, mucho desprecio. Abuso sexual, abandono físico o abandono emocional. Tengo una paciente, por ejemplo, que su mamá sufría de depresión crónica y sufrió una situación de abandono físico muy grave en su infancia. Y me dijo que a los 4 años tuvieron que quitarle todos sus dientes porque como nunca se lavó los dientes, nunca nadie le enseñó, estaban todos podridos. Entonces, eso es un resultado de un abandono físico, por ejemplo, y emocional, obviamente. Enfermedad mental de alguno de los padres, violencia contra la madre, drogadicción de eh, uno o ambos padres. Tengo una paciente que ambos padres, el papá adicto a sustancias, a drogas, y la mamá adicta al alcohol. Entonces, obviamente, en una situación así hay abandono, a veces hay abuso, o sea, se van sumando las situaciones traumáticas que pasa el niño. Pérdida del padre o madre por cualquier motivo, que puede ser divorcio, que pueda ser eh, parnasá, digamos que el papá tuvo que viajar a otra ciudad, a otro país para poder mandar dinero a su casa, encarcelamiento del padre o de la madre. Entonces, esos son criterios que uno usa para determinar qué tanta situación traumática vivió la persona en su desarrollo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta eso? ¿Cómo se puede manifestar eso en una pareja? Tenemos aquí una pareja, Yosef y Lea. Yosef vivió en una casa donde había peleas constantes, un ambiente muy caótico, y Lea vivió mucho abandono. Y Hashem hace con que esa pareja se junte. Entonces, cuando tiene una pelea, la manera como Lea reacciona es que empieza a gritar, eh, se enoja, le falta el respeto a su esposo y su esposo no sabe qué hacer con eso. Se realmente siente impotente, en verdad siente miedo porque en su sistema nervioso hay esas memorias de gritos y de peleas y su parte pequeña se siente amenazado. Y lo que él piensa en esos momentos es que nunca la voy a poder agradar, no sé qué hacer. Y para lidiar con eso, se va o simplemente se va físicamente o la ignora como que se disocia y no está ahí, le da el avión. Entonces Lea, que tiene una herida de abandono, cuando ve a Yosef que no está presente o se fue o parece que no le importa, se activa todavía más y eh, ¿qué hace? Le grita más, o sea, ella siente, me estás ignorando, no me haces caso, se activa su herida del abandono
Eh, ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo reacciona? Con enojo, aunque por adentro hay una parte pequeña que siente terror, que siente mucha tristeza. Lo que ella siente es que no te importo, no puedo contar contigo. Y entonces su manera de reaccionar es con gritos, insultos, agresión. Y así, entonces, cuanto más ella grita, más él se va. Y cuanto más él se va, más ella le grita. Y la pareja está atrapada en un ciclo sin fin. Entonces, eso es en un caso en que los dos vivieron situaciones traumáticas en su infancia y eso se manifiesta de esa manera en la adultez. Y lo que pasa es que son dos personas que se quieren conectar internamente, pero en verdad están totalmente desconectados. Ahora, ¿qué podemos hacer como mentoras cuando viene una persona que vivió una o varias situaciones traumáticas? ¿Qué no hacer? Número uno, no tratar de ser terapeuta. El trauma es algo que exige preparación, información, exige años de estudios para poder tratar de manera eficaz a una persona que tiene trauma. No es una cosa que puede uno tratar nada más porque sí. Al revés, puede causar más trauma en la persona. Muy importante no presionar a la persona para que revele detalles sobre el trauma. O sea, eso no tiene ninguna relevancia. Incluso, por ejemplo, tengo una paciente que vivió una situación de abuso sexual infantil y tiene mucha vergüenza por lo que vivió. Y yo le di la opción con el tipo de terapia que hago, de no tener que hablar sobre detalles del abuso o sea, yo trabajo mucho con EMDR, que es un tipo de terapia muy enfocada al trauma. Y en EMDR la persona va poco a poco, lo que la persona hace en la terapia es deja correr su mente mientras hace algún tipo de estímulo bilateral y va compartiendo con el terapeuta lo que le está viniendo a la mente. Y eso ayuda a que la persona eh, ponga esa memoria de manera funcional dentro de su sistema nervioso. eh, Esa persona no quería compartir conmigo, o sea, yo sentí que tenía mucha, mucha, mucha vergüenza. Entonces, otro tipo de sistema terapéutico en que la persona no tiene que decir nada y aún así se puede sanar de sus memorias. Entonces, estar ahí presionando, por ejemplo, tengo otra paciente, trabajo mucho, la verdad, con pacientes eh, sobrevivientes de abuso sexual infantil, todas de la comunidad judía, religiosa, de México o de cualquier otro lugar del mundo. Y cuando, otra vez, después de varios años, en general la persona, si no tiene un apego seguro con sus padres, no dice inmediatamente lo que le pasó. Ella se abre con su mamá y su mamá se pone súper ansiosa. Ay, ¿cómo te pasó? ¿Y qué te hizo? ¿Qué no te hizo? O sea, en ese momento ella se sintió y me dijo, o sea, me sentí cero apoyada por mi mamá. En ese momento yo la tenía que apoyar porque estaba tan ansiosa y quería saber todo. O sea, en ese momento una persona muy ansiosa se vuelve ella el centro de la atención en vez de poder darle una atención centrada, calmada a su hija y no preguntarle muchos detalles. Si la hija quiere compartir, puede compartir, pero preguntar no ayuda. No minimizar o invalidar los sentimientos, de lo cual ya hablé, o sea, cuando la persona finalmente se abre, es importante creerla. Cuesta mucho trabajo, mucha valentía para una persona abrirse con una mentora, con una persona cercana sobre alguna situación traumática. No ofrecer consejos no solicitados ni soluciones rápidas. No hay soluciones rápidas para el trauma. Es un proceso lento y consejos que la persona no te pidió, pues no ayudan tampoco. Y no prometer resultados, no decirle todo va a estar bien, no te preocupes. eh, o sea, ¿qué sabemos? Eh, Estar ahí presente sí, pero prometer que todo va a estar bien, la verdad, no ayuda.
y que sí podemos hacer. Podemos ayudar a la persona a encontrar estabilidad y seguridad en su entorno. O sea, si la persona está, por ejemplo, dice que está sufriendo violencia doméstica, o que un niño, o sea, los niños son tan, yo creo que las moros de kinder saben exactamente lo que está pasando en las casas porque los niños no tienen absolutamente ningún filtro. Entonces el niño puede decir, ah, mi papá ayer le pegó a mi mamá. O sea, hay que este, tomar medidas para poder ofrecer a ese niño o a esa persona un ambiente seguro, contactar instituciones, por ejemplo, aquí en México hay una institución que se llama Menorá, que lidia con temas de violencia y, o sea, conectar a la persona con ese tipo de recursos para, o con la línea 118, 1118, que la línea que encabezada por Mónica Tanor, que lidia con situaciones de emergencia. Entonces, poder, si uno no puede eh, ofrecer los recursos que la persona necesita en el momento, eh, conectar la persona a través de hacer la llamada a uno mismo o de darle la información a la persona con esos recursos. Y yo creo que una de las cosas que CORE nos proporciona es justamente empezar que cada una de nosotras pueda hacer una base de datos de los recursos que están disponibles para personas que están en situaciones que necesitan ayuda y tener nombres de terapeutas, nombres de psiquiatras, nombres de organizaciones que proporcionan cierto tipo de ayuda, aunque sea internacional. Hoy en día trabajamos mucho en línea. Escucha activa, o sea, ofrecer un espacio seguro, crear un espacio para que la persona pueda hablar y que no seamos nosotras el centro de la atención, un espacio seguro y de confianza para que la persona se pueda expresar, un espacio sin juicio, un espacio en que la persona pueda decir lo que quiera o lo que sea sin sentirse juzgada, ofrecer presencia y apoyo emocional. O sea, aun cuando una persona está en terapia, el apoyo que puede ofrecer una mentora es algo súper valioso, porque al final de cuentas una persona está en terapia 45 50 minutos a la semana y es muy poco. Y in the meantime, o sea, entre sesiones, esa persona está teniendo sus pesadillas, está teniendo flashbacks, está teniendo ataques de pánico y poder estar con la persona, ofrecer un apoyo emocional, ofrecer la presencia, eh, pero y al mismo tiempo tener conciencia de nuestras limitaciones y no sobrepasar lo que podemos hacer, o sea, no volvernos su terapeuta cuando no somos terapeutas. Y conectar con recursos, o sea, conectar con terapeutas. No puede ser cualquier tipo de terapeuta, tiene que ser un terapeuta capacitado en trauma, es algo muy específico. Hoy en día, de la misma manera que uno no va con un oftalmólogo para un problema gástrico, uno tampoco va con un terapeuta que no tiene información, que no está informado en trauma. No refiere a una persona a un terapeuta no informado en trauma para lidiar con una situación traumática. Grupos de apoyo, hay hoy en día grupos de apoyo impresionantes para sobrevivientes eh, por ejemplo, en Estados Unidos hay un grupo que se llama Ray of Hope, Rayo de Esperanza, que es para sobrevivientes de abuso sexual infantil, en que las personas se refugian. Hay grupos de apoyo para sobrevivientes de trauma por violencia o eh, personas que tienen problemas de salud mental. Entonces, eso realmente es lo que podemos hacer como mentoras y podemos hacer mucho. Entonces, bueno, con eso termino mi plática y estoy abierta a cualquier pregunta que pueda tener. Hanna, yo te quiero preguntar, ¿tiene realmente esto solución? Porque yo he oído mucho que los traumas a veces, abuso, una cosa, son ya para toda la vida.
No, Entonces, ¿qué tanto tú ves que los porcentajes sí pueden salir adelante y después tener una vida sana? sí, totalmente. O sea, eh, no sé qué, depende lo que significa salir adelante y tener una vida sana. Si eso significa eh, am, tener una vida como si nunca hubiera ocurrido el abuso, no. Pero tener una vida sana en que el abuso es parte de la vida de la persona, fue algo que pasó en su historia, pero que pertenece al pasado, no al presente. Y eso es el mayor trabajo terapéutico que uno hace, es de que la persona pueda realmente llegar a la conciencia de que hoy en día, si eso es su realidad, porque a veces tampoco es, que hoy en día está viviendo una situación en que está seguro, en que nadie le está abusando. Muchas veces, digamos, una persona que sí vivió una situación de abuso, pero Baruch Hashem se casó con una persona que está totalmente presente, que incluso al inicio del matrimonio, que fue quizá muy tumultuoso, eh, estuvo totalmente presente con la persona, la acompañó, etcétera. Y sí, la persona sí sale adelante, totalmente. ¿Es recomendable la asesoría a a las familiares, al esposo, a la gente así más cercana Sí, claro, de la persona con trauma, sí? claro, claro, claro. O ¿Y sea, se estila eso? mira, yo creo que terapeutas que tienen una formación en terapia familiar, sí, seguramente lo van a hacer. Y terapeutas que no, por ejemplo, yo no tengo una formación en terapia familiar, pero sí muchas veces tengo formación en terapia de pareja y muchas veces sí llamo al esposo a alguna sesión incluso para que yo pueda tener una idea cuando el problema es en la vida íntima, de qué se puede hacer. Y muchas veces, digamos, si yo estoy viendo a la persona que es sobreviviente de trauma infantil, por ejemplo, de abuso sexual infantil, yo muchas veces refiero a la pareja a un terapeuta de pareja que trabaja más la parte de la pareja. Yo estoy trabajando la parte de trauma. Ok, muy interesante. Nurit, Yo quería preguntar, porque en la escuela donde trabajo, dos casos escuché que por alguna razón, alguna morada se dio cuenta de algo con la niña, eh, y bueno, eso se tradujo en que la niña hoy en día no están en casa, no está en casa, no son sus hermanitas, pero la pusieron en un Mossad infantil por alguna cosa que pasaba. Y como que escucho mucho, yo no sé detalles ni nada, pero escucho mucha crítica alrededor. Como por culpa de la moral, la sacaron de la casa y quizás no era tan así y no es sano, es sano. Entonces como que yo digo, yo no es que soy moral y que no es que voy a abrir la boca por nadie, pero digo, en algún sentido como que las demás morotos o gente que trabaja alrededor por ahí dice, prefiero estar callada y no abro una, una caja de Pandora porque uno nunca sabe después si se le viene en contra, porque esa morada fue muy criticada, por eso no sé si todos, pero yo escucho de afuera y yo veo que digo, wow, si yo fuera morada, ¿qué hago? Me conviene hablar, por ahí no es como yo lo veo, por ahí porque escuché algo yo, porque enseguida cuando un caso llega a, a este tipo de instituciones es como que, bueno, si la niña ya dijo algo, entonces como que por ahí no sé cuánto realmente, por eso no quiero hablar, no puedo evaluar yo, pero como que hacen mucho espamento porque sí, sería terrible si una niña está pasando una situación familiar que no está bien, ¿no? Eh, pero como que también veo esa crítica. Entonces, digo, por ahí la gente se inhibe y dice, no hablo mucho, bueno, Ellen Kemp, la niña cuenta cosas terribles, pero como que ya son dos veces que escucho esa crítica, porque la amor habló, la sacaron de la casa, se hizo un lío. ujú. Ok, pues alta moda al Damreja, ¿no? Eso es una mitzvah de la Torah. Yo creo que cuando hay una situación así,
yo, yo creo que sería muy bueno que la Morá se asesore con la Torá para saber cuál es la mejor manera de proteger a la niña y que siga la recomendación de la Torá sobre ese tema. Es muy diferente cuando uno toma una decisión apoyada por un RAF que sí tiene conocimiento de ese tipo de temas que cuando uno lo toma sola. O sea, yo creo que ella se sentiría también mucho más segura si ella dice, bueno, yo hice lo mejor que pude y la verdad hice lo que me recomendó Rav Shmuel Kamenetsky. O sea, es muy diferente decir algo así que decir, Claro, yo quise proteger a la niña, era una situación de pronto, o sea, puede ser, digamos, o sea, la verdad, sí siento que hay que tomar una acción 100%, pero el respaldo de la Torah en ese caso siento también que es muy importante. Es muy importante ujú, cuando uno se siente respaldado y obviamente por un RAF eh, que atiende ese tipo de temas. Por- claro. Porque si no, o sea, eh, puede ser que en vez de ayudar tampoco va a ayudar. Ujú, ok, gracias. Rifki, Hola, Hanna, ¿cómo estás? Muchas gracias por el show tan enriquecedor. Em, la verdad que es un poco asustadora, Filo, con todo eso. Una vez alguien dijo una cosa y quería solo sacar esta duda, que la palabra trauma es muy usada hoy también para lo que no es trauma. ¿Es verdad algo así? ¿qué es la palabra trauma? ¿Qué? Perdón. Es usada mucho también para una cosa que no es traumático, no Exacto. es trauma. Es lo que O dije. sea, Sí, es lo que dije al inicio de la plática, que hoy en día, que sos entre 5 minutos tarde. I'm ah, sorry. lo que sea, para Ok, cuando la muchacha, ok, ¿no? X. ok. Ahora tengo una pregunta. Justo se acercó una mujer, estaba en una cefatorim en la escuela, y en vez de hablar de la niña, hablamos sobre ella, que parece que está ahora pasando por un momento muy difícil en el matrimonio de ella. Y me contó que estaba en un hotel como soltera, o no sé si era recién casada, y que alguien intentó así estuprarla, no sé si se dice esa palabra. Violarla. Eh, ¿Cómo? Violarla. Violarla. Y ella dice que años, de los 19 años que se hace terapia, hoy debe tener 42, 43, casada con hijos, y todavía tiene, cuando el marido llega a momentos, a veces tiene Esas reacciones. estas reacciones de que parece que se acuerda y ve la imagen ahí. Y dije, Mm. ¿cómo puede ser después de tantos años de terapia? ¿La terapia no fue buena o qué pasa? Sí, obviamente no fue bueno. O sea, hay terapias muy específicas. No sé si hizo, por ejemplo, EMDR o terapia de partes. Las terapias de simplemente hablar del trauma y hablar, en general retraumatizan, no hacen nada. Entonces, crean quizá un vínculo muy seguro y una dependencia del terapeuta porque es la única persona con quien puedo yo hablar de cosas tan difíciles que pasé, pero no ayudan a que la persona pueda seguir adelante. Sí, puede pasar. O sea, si ha tenido terapia, eh, yo le recomendaría que cambie de tipo de terapia. Y tuve más un caso de otra mujer también que también me llamó, me dijo que cuando era niña tuvo algo, nada fue así íntimo. Fue algo que como si el primo, algo así, se cerró en el cuarto junto con él y llegó a hacer algunas cosas, nada grave, o sea, no era nada de que llegó era más como algo externo, pero hasta hoy le cuesta en el matrimonio, como si se acuerda, cuando el marido se acuerda de este primo. Y, 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 y esa quedó mi pregunta, era así, que él era un niño de 15 años o 14 y ella de 11. O sea, son dos chiquitos. ¿Eso significa también un abuso sexual? ¿Tan chiquitos?
Si no hubo consentimiento, 100%. O sea, si no hubo consentimiento o si el primo usó de lo que se llama grooming, ¿fue una vez nada más o varias veces? Una vez. Una vez. Este, pues yo creo que ese es un tipo de trauma que se puede resolver bastante rápidamente, la verdad. Pero cuando no hay consentimiento o cuando hay una situación de grooming en que, o sea, hay muchas situaciones que llevan a que la niña, digamos, eh, esté de acuerdo. Una es cuando no tiene mucha atención no es muy vista en su casa. Y de pronto su primo la hace ser súper vista porque le está dando atención, le está hablando bonito, sí, le está pidiendo cosas que no le parecen, pero sí. Entonces, ese es un tipo de víctima muy fácil, digamos. Este, Pero existe dejar el musag de abuso cuando viene de chicos menos de 20 años. ¿Existe eso? pues claro, claro. En general, o sea, muchas veces pasa eso. O sea, aquí la diferencia de lo que me llama un poquito la atención es que la diferencia de edad no es tan grande, o sea, pero sí es una diferencia de edad. Normalmente hay más diferencia de edad. Por ejemplo, tengo pacientes, o sea, 7 y 15, 8, 8 y 14. O sea, es mucha diferencia de edad. Está siendo una niña que su cerebro está totalmente no desarrollado. Quizá una niña, otra vez, que no tiene atención en su casa, una niña que de pronto el abusador le da mucha atención, le da dulces después del abuso, quién sabe. Ella es una niña. Una vez yo escuché un shiur que menos de 18 de 20 años no es considerado como abuso sexual. No, sí, totalmente es considerado. Cuando hay una diferencia importante de edad entre el niño y el adolescente y la niña, es 100% abuso. Gracias. Wow. Mucha tefilá. Sí, la verdad que sí. Lulú. Bueno, gracias, Hanna, la verdad, increíble. Eh, el tema del abuso sexual, como que sí es mucho más notorio que se muestre el trauma, pero me quedé yo pensando en el trauma de apego. Creo que más en esta sociedad que vivimos súper desconectados, todos papás con hijos, hijos con papás, el celular, hay una desconexión impresionante. Creo que es algo que a lo mejor pasamos por visto y el trauma de apego, o sea, tipo, la sintonía emocional, no sé, o sea, considero que la sintonía emocional en muchos hogares se ve como afectada y la gente como que lo pasamos de largo, o que pues ya así creció, la mamá era más presente, menos presente, el papá o lo que sea. ¿Cómo podemos eso identificarlo? Porque finalmente si es un trauma que hace una diferencia, ¿cómo se trabaja? Porque no es lo mismo que se trabaja un abuso sexual. El dolor no es igual o sea, el impacto no es igual, pero al final es parte de un trauma que cuesta mucho trabajo trascenderlo después. Incluso hablé de eso, o sea, había una diapositiva que hablaba nada más de trauma de apego. Es otro tipo de impacto, pero es impacto muy profundo. O sea, por ejemplo, lo que tú estás hablando puede generar, o sea, un apego, lo que se llama un apego evitativo, en que la persona, o sea, el cuidador principal no está ahí para las necesidades del niño, porque está muy conectado a su celular y muy desconectado o sea, ¿cuántas mamás ve uno con la carriola y Sí, a sí, veces sí, es muchísimo. el niño que la ve, porque hoy en día hay carriolas que en vez de que el niño ve para adelante, por lo menos que no la vea, pero la está viendo y ahí está en su celular. O momentos en que la mamá está en el parque o sea, no está ahí. Y eso sí, o sea, eso es un tema muy grave, es un tema que sí genera, otra vez, puede generar. Puede ser, o sea, la persona puede tener una mamá muy desconectada y de pronto hay una persona en su vida, una abuelita, una morá, alguien que es muy conectada. Ya. Eso tiene un poder de reparación muy grande y puede ser que en esa niña, en esa casa, sí le generó un trauma un trauma de apego,
y eso se va a repercutir en la relación de pareja. Por ejemplo, cuando el esposo está en su celular y ella se siente abandonada por el esposo, va a tener reacciones muy fuertes. Entonces, cuando las reacciones, digamos, son más allá de lo que amerita lo que la persona está pasando en el presente, normalmente eso es indicativo de alguna situación del pasado. Ok. No, sí, es un tema muy fuerte hoy en día, la verdad. Es fuerte porque es algo como generacional, es un trauma de generación, todos estamos metidos en eso y es muy difícil porque a la larga los matrimonios, entonces es lo que vemos, que los matrimonios jóvenes o matrimonios rotos, los hogares, los niños sufren de soledad, de bullying, de todo causa por algo Sí, 100%. que es de la época. Sí, es de la época. Yo no tengo en terapia de pareja, no tengo una pareja que no se queja del problema del celular, no una. Es un tema central. Ok. Sí. Entonces, si niños pudiesen venir a la terapia, yo no trabajo con niños, pero si viniesen, yo creo que ellos tendrían muchas quejas. Ok, gracias. Gracias. Orit, Bueno, buenísima la plática, muchas gracias. Me quedé pensando cuando estuvo hablando Rifki y creo que te quiero decir algo, Rifki, que en abuso sexual no hay, bueno, y dime, Hannah, ya si estoy en lo correcto o no, no hay más ligero mm, y más peor. Cuando es un abuso, también si solo se metieron al cuarto y la acarició, es un abuso sexual. 100%. Y solo se metió al cuarto y se desnudó y le dijo que lo vea también. O sea, También. no Aunque es... no la tocó, exacto. Gracias, Orit. Ok. Ujú. Gracias. Adela, Bueno, primero felicitarte, Hannah, porque cuando expusiste la otra clase dije, este tema es el tuyo, y ahora dije, este tema es el tuyo. La verdad que qué claridad para desarrollarlo, cuánto contenido en un solo shiur, impresionante. Pero bueno, me quedé con algo que también dijo Lulú. A veces pueden ser chicos que tienen baja autoestima y se sienten traumados, pero en realidad no fue un trauma. Tipo, como el tema de la falta de atención. Mi mamá no me prestaba atención porque estaba con el celular y por ahí no era un trauma en sí, sino es baja autoestima y que está como uno distingue. mm, este, yo creo que uno distingue por la reactividad. Este, una persona traumatizada tiene un nivel de reactividad fuerte o totalmente desconectado, mientras que una persona con baja estima va a hacer otro tipo de reacciones. Y, o sea, tú estás diciendo que, o sea, el tema es que si una persona con un trauma de apego, por ejemplo, lo que estaba mencionando Lulú, o sea, sus papás no estaban presentes, por ejemplo, o su mamá o su papá o X, el cuidador principal no estaba presente en su desarrollo. em, es muy posible que eso sí desarrolle, o sea, y otra vez, hay un 20%, entonces no todos los niños que vivieron eso. Hay niños que, no sé, ya me vale, tiene una personalidad muy extrovertida, lo compensan con interacciones sociales en la escuela o con otros miembros de la familia, o sea, depende mucho de cómo es conformado el niño. Este, pero yo creo que una exposición constante a una falta de atención sí tiene alta probabilidad de generar un trauma de apego. Y eso tiene consecuencias en la adultez, tiene consecuencias fuertes en la adultez. O Y, sea que, y una de ellas, o eh, sea, el hecho de que tiene baja autoestima, o sea, una de las creencias que se generan cuando el niño no es atendido, no es visto, es que mis necesidades no son importantes, mis necesidades no cuentan. Y, y va a seguir con ese tipo de... por ejemplo, me viene a la mente una paciente que vivió en un ambiente que sus papás se peleaban muchísimo, su papá era muy intenso y la mamá no reaccionaba, pero después cuando estaba
estaba sola con los niños, estaba pegando las ollas y estaba hablando consigo misma. Y la niña sentía que tenía que hacer algo y no podía hacer nada porque era una niña. O sea, ¿cómo iba a meterse en la relación de la pareja? Entonces, ella creció con una creencia de que no tengo voz, que no, o sea, lo que expreso no es importante. Y cuando tiene con su pareja situaciones en que sí tiene una opinión diferente, sí tendría que expresar algo, no lo hace. Entonces, no sé si eso contesta tu pregunta. No, la realidad es que, a ver, una mamá que se comporta de la misma manera con todos sus hijos, un Ujú. hijo puede sentirse traumado por falta de vínculo y Sí. otro, o Y- sea, como que yo siento que es más baja autoestima que real, porque la mamá se comportó de la misma manera con todos sus hijos. Sí, pero cada hijo es de su mundo, cada hijo es diferente. Cada hijo tiene un sistema nervioso cableado de otra manera totalmente diferente. Un niño puede ser hipersensible, puede tener las antenas súper Ok. alertas a me quiere, no me quiere, y el otro niño le vale. Quizá el otro niño lo compensa con las relaciones que tiene con sus hermanos. No sé, o sea, cada niño es Pasa más por la sensibilidad que por la baja autoestima, quiere decir. Ahora entiendo. sí, ajá. Perfecto. Para temas sensoriales. Hay niños que son muy sensibles sensorialmente, que cuando la mamá lo regaña, lo escucha amplificado Claro. a una potencia máxima. El otro niño lo escucha como el regaño con el volumen 2 y el otro Claro. 10. Entiendo perfecto. Y Muchas aparte gracias. hay Pero, hay un refuerzo de ese tipo de conductas en la escuela, digamos. Digamos que la niña que no desarrolló un trauma, es una niña que está muy bien académicamente y le va bien en la escuela. Y la otra niña es una niña que tiene déficit de atención y que le va muy regular en la escuela y que la critican constantemente, le dicen que es floja, que no pone atención, que no sé qué. Y aparte tiene el tema de la casa, va a ser más fuerte. O sea, hay Claro. muchos factores del entorno que Perfecto. también. Bueno, Sí. entendí. Muchas gracias. pero, Hanna, bueno, déjame solo complementar, yo sé que está Débora, pero no podemos siempre buscar los padres como culpados. No, bueno, sí, o sea, puede ser que los padres fueron culpables y la verdad como padres vamos a meter la pata constantemente, no somos perfectos, Exacto. vamos a meter la pata y por eso resalto mucho el poder de la reparación. Poder reparar es una fortaleza muy impresionante que un padre puede tener y tampoco uno puede vivir con ese tipo de sentencia que fue culpa de mis padres. Yo tengo, bueno, que mis padres no tuvieran las herramientas para darme la mejor infancia posible, pero bueno, yo me voy a sanar y voy a seguir adelante, a pesar de. Y es muy probable que los padres, o sea, ahí viene lo intergeneracional, o sea, mi mamá nunca me dio ningún tipo de afecto, siempre me sentí no vista, o sea, muy probable que ella tampoco recibió nada de afecto. Eso es muy probable, sí, se transmite de generación en generación. Porque existe un grande problema de kibbutz horim, cuando la gente viene y culpa a los padres y ahí entramos en otro ciclo. Bueno, yo digo que no es necesariamente, está muy difícil no culpar a un padre que abusó sexualmente a su hija, la verdad, muy difícil. Y tener que, ¿Sabes cuánto pasa, mana? y cómo lidia con el tema de Urim en ese caso, ¿no? O un padre que fue constantemente, La gráfica está muy de difícil. cada Eh, y yo, 20 niños. yo creo que hay que consultar da historia, o sea, da Torah. De hasta qué punto tengo yo la obligación en circunstancias muy extremas. O sea, hasta qué punto tengo yo la obligación de convivir con una mamá que fue hipercrítica conmigo y sigue criticándome día tras día. Pero mira, una cosa, Toro, yo sé que la gente, no es que tengo que convivir con ella, pero no estar contra A y veces no sí, criticar. bueno, no, Se puede a veces sacar, existe casos donde los padres
quedaron totalmente out y hicieron cosas así absurdamente, pero es el papá. Pero ¿cómo queda? Existe, Existe, existe. Lo sé, existe, pero no es, todavía así no es que podemos el, llegar a ir contra. el porcentaje de abuso sexual y se aplica en la comunidad es de 1 en cada 4 niñas y 1 en cada 6 niños, o sea, más o menos 1 en cada 5 niños. Entonces, es un tema real. Y yo creo que Sí, en cada caso uno tiene, y quiero dar prioridad a Débora, perdón, Débora, cada caso es un tema eh, de verdad consultar a doctora y decir hasta cómo, hasta cuándo se aplica mi obligación de Kibbutz Av V'Shalom en ese caso específico que yo viví. Y a mí me ha pasado mucho en las terapias que he dado que aún no tanto en temas de abuso sexual, pero temas de otro tipo de temas que sí han causado un trauma en el paciente, de que la paciente se da cuenta de que eh, la mamá no tenía los kelim para tratarla de otra manera y desarrolla una compasión hacia la mamá. Pasa eso también. No necesariamente pasa de que la persona traumatizada tiene pura rabia de los padres. Eso es lo ideal. Sí, eso es lo ideal. No siempre pasa, pero sí. Débora. Bueno, hermoso, muy lindo, muy interesante también. Te hago una pregunta, a ver, yo tengo una alumna que para mí, ella sufrió abuso sexual de chiquita, o sea, tiene un problema con un tío que la conoce, o sea, cada vez que lo ve se pone muy nerviosa, y me contó una vez, pero como muy al pasar, que estaba como muy estresada, que se estaba duchando y como que le empezó a bajar la presión, salió en toallón, se acostó en la cama y ese tío es vecino de ellos. Y la mamá se asustó y llamó a la hermana y apareció el tío también. Y cuando ella lo vio, empezó a temblar el cuerpo, como que se puso peor, empezó a gritar, sáquenlo, que se vaya, que se vaya. Tanto ella como su hermana, que es más chica. Y yo como que en ese momento, lo primero que pensé fue que lo tiene dentro, o lo cerró, lo encapsuló, no sé qué, pero como que intenté que tal vez sería bueno hacer terapia para hablarlo, porque el día de mañana tal vez le puede traer algún inconveniente con su pareja, lo que sea, pero como que me cerró la puerta muy fuerte con ese tema. Entonces mi pregunta es, ¿tengo que dejar que ella abra la puerta cuando tenga ganas? ¿Tengo que insistirle a que abra esa puerta y que se lo cuente a alguien? Porque encima es el tío, es el esposo de su tía materna. Ajá. Sí, yo creo que, Y que si se lo cuenta a sus papás no le van a creer, o sea, los papás no la van a acompañar en esto. ajá, quizá por eso lo tiene tan metido. Este, em, pues yo creo que insistir en lo que la persona no quiere no va a ser muy productivo. Yo creo que la sanación tiene también un tiempo. Hay gente que pasó por cosas, no sé si leyeron un libro que se llama La bailarina de Auschwitz, se llama The Choice en inglés, escrito por Edith Eger, que es una sobreviviente del Holocausto. Es un libro espectacular. Ella lo escribió a los 90 años. Hay cosas que, o sea, obviamente ella hizo terapia antes, pero poder sacar las cosas. Mi papá, por ejemplo, escribió un libro sobre su vivencia en el Holocausto, tenía más de 80 años. Y Eva a veces no hizo terapia, pero cada persona tiene un tiempo para su sanación. Entonces, forzar el tiempo, o sea, si tienes una manera no de insistir, digamos, pero de hacerle saber que tú sí estás ahí para ella, em, que en el caso de que ella se quiera abrir contigo, que tú vas a estar ahí para ella y bueno, no para tratarla terapéuticamente, pero para creerla. Eh, Eso puede ser una ayuda, pero no creo que pueda uno forzar nada.
O sea, no la ayudaría si la estoy obligando, digamos, medio como empujándola, no la ayudo. Al contrario, tiene que ser cuando ella quiera. Tiene que ser cuando ella esté lista, pero saber que ella tiene en ti una persona que confía en ella, con quien se puede abrir, es algo muy importante. Ujú. Sí, Gracias. ok. Judith, o no sé, estamos ya pasados. Yo solo quiero decir una cosa. Ah, La hipnosis ayuda para esa persona a hacer hipnosis que está de moda ahora. yo no tengo entrenamiento en eso, no te puedo decir. No sé. Sorry. Una pregunta. Disculpa, Ah, referente a la pregunta de Judith, se dice que la hipnosis para traumas no es bueno porque revive todo el trauma de vuelta y no le hace bien. La verdad no sé. sí. No tengo entrenamiento en eso. Este, una pregunta, Hanna, muy lindo el shiur. Quería saber cómo que evitar eso con la familia. ay, ¿Cómo evitar todo esto, lo que del trauma, claro? ¿Cómo se prevenir? Porque es una cosa que es familiar, papá, mamá, tíos que conviven. ¿Cómo evitar con eso? Vamos a Eh, hacer una clase sobre por abuso ejemplo, sexual. creando un la- ambiente seguro en la casa donde no hay posibilidad de que niños estén encerrados en cuartos mientras la familia está en la mesa, que es algo, o sea, que nuestra comunidad propicia mucho en las reuniones familiares, la verdad. Crear un ambiente de seguridad absoluta entre padres e hijos, en que el hijo cuando cuenta algo raro a la mamá o que la mamá lo podría juzgar, que la mamá lo escuche y lo crea. Entonces, por ejemplo, y con eso termino, escuché una plática sobre una entrevista de dos sobrevivientes de abuso sexual en, bueno, y una de ellas dijo que un niño estaba en un campamento y un campamento de vacaciones y fue abusado por un madrij. El niño inmediatamente habló a la mamá tomó medidas, el madrij fue expulsado del camp y hoy en día el niño no tiene ningún problema de decir que fue abusado por este madrij, porque no le creó un trauma, porque había un apego seguro con la mamá tomó medidas y hubo consecuencias. No siempre pasa eso, infelizmente pasa mucho que la persona que debería de estar ahí para el niño no está, minimiza, no lo cree. O sea, aún también eso se puede aplicar a una mentora, a una mora. O sea, hay que creer. Después podemos investigar, pero hay que creer. pero tal vez, disculpa, solo una pregunta. Tal vez porque todo ese trauma la persona se queda porque es amenazado, porque lo amenazan tal vez, no por el trauma, porque también el trauma y amenazado sobre el fato que pasó, el abuso. Sí, la amenaza es una parte, por eso no se abre sobre el abuso. Por ejemplo, tengo una paciente que bueno, el abusador en este caso era su esposo, le dijo que si ella dice, o sea, sufrió violencia doméstica terrible, y ella dice, él le dijo que él sabía algo especial sobre su papá, que si ella dijera cualquier cosa, él iba a abrir la boca y su papá iba a perder todo en la comunidad. Y ella no abrió la boca hasta que abrió la boca. Pero eso es lo que queda el trauma. Entonces la persona se tiene que callar la boca, no entiendo, porque si habla va a ser Era falso eso, no era verdad. condenada. ¿Qué? Era falso en ese caso, no había nada que él sabía, no había nada que él podía decir contra Ah, era falso. falso. Sí, las amenazas muchas veces son falsas. Pero hay un chico, por ejemplo, que fue amenazado del profesor, no, fue abusado, disculpa, y fue amenazado también. Y le dijo, si vos hablas, haces algo, no te voy a dejar que ni un amigo sea amigo tuyo, no sé qué. Pero él, por ejemplo, llegó a la casa, nunca le dijo nada a los papás porque tenía miedo, fue amenazado. Y
a veces le decía a la mamá, no quiero ir a la escuela. Entonces, cuando no quería ir a la escuela, algún motivo tiene, o no, pero nunca le reveló nada. Lo reveló cuando se enfermó el chico. Cuando ahí no sé cómo lo revelaron, pero de alguna manera lo revelaron, pero Es parte la mamá está súper, a veces hay mamás que están muy chocadas con ese asunto, que es otro proceso que hay que hacerlo, porque se sienten culpadas y Y bueno, es parte de la situación traumática. O sea, refuerza la situación traumática. Yo creo que con eso voy a terminar porque estamos pasadísimos de tiempo. Perdón, Leti, con mucho gusto, si quieres hablarme, yo con mucho gusto te contesto. Pero Bueno, yo nada más te quiero decir, excelente, no tengo palabras. Y lo que te quiero preguntar es nada más algo muy sencillo, pero si quieres al rato te llamo. Es algo así porque aquí dijiste que no hay que ofrecer consejos. Entiendo todo lo que pusiste acá, pero al rato yo te mando. De veras, gracias. Estuvo no enriquecedor lo que les dije. De verdad, de verdad. Gracias de verdad y me salgo. Gracias. Sí, hablas, con mucho gusto. Órale. Ok, muchas gracias a todas. Bueno, Gracias, Yael, excelente. Gracias. Gracias a ti, Yael. Muy bueno. muchas gracias. Muy bueno todo.